No quería hacer más entradas dramáticas, pero es que tengo que hacerla, porque equipo, nos han engañado. Parte de la comunidad científica, más específicamente un grupo de investigación, ha hecho las cosas mal. Y ha hecho las cosas mal en algo que ha tenido bastante eco últimamente en toda la comunidad fitness, en todas aquellas personas que se dedican a leer, a sintetizar estudios y después compartirlos, lo que serían los divulgadores, que me incluyo entre estos, y luego a todas aquellas personas también que tenían una idea sobre un método de trabajo y utilizaban estos estudios en forma de argumento. Así que no te pierdas este vídeo porque hemos sido engañados, pero bien, y aquí hoy os voy a contar todo. Quizá aquellas personas que abogan por el bajo volumen de entrenamiento y alta intensidad estén enfadadas. Yo personalmente lo estaría. Y ahora te voy a decir por qué. Antes de empezar, chavales, mirad cómo va el volumen. Estoy pesando 95 kilos en ayunas, que es un peso que no he tocado nunca. Sí que es verdad que el porcentaje graso también está bastante alto, pero no pasa nada porque los gains están ahí. Así que seguiremos creciendo y seguiremos dándole caña. Pero bueno, esto no es lo importante. Ahora vamos a ir a lo importante de este vídeo, que es ver qué es lo que está pasando en esta comunidad científica. Os lo quiero traer y os lo quiero explicar de una forma sencilla. Así que, equipo, vamos a darle caña. Bueno, chavales, os voy a hablar de un grupo de investigación, pero antes de nada os quiero poner un poco en contexto. Ya os hablé de un estudio que se publicó de Barballo y colaboradores, que es el que veis a continuación, este es el título del estudio, donde se veía que entrenar con bajo volumen de entrenamiento era más beneficioso para las ganancias de masa muscular. Digamos que venía a decir lo contrario a lo que se venía diciendo años atrás. Incluso este último año y estos últimos meses se han ido publicando estudios que nos están mostrando una relación de dosis y respuesta en cuanto al volumen de entrenamiento y las ganancias de masa muscular. O sea, en la mayoría de estudios lo que vemos es que los grupos que meten más volumen de entrenamiento o de medio a más volumen de entrenamiento son los que mayores ganancias obtienen en comparación con los grupos que meten menos volumen de entrenamiento. Este estudio, el de Barballo y colaboradores, fue muy rompedor. Y os voy a decir por qué. Uno, porque utilizan a sujetos entrenados, a sujetos que llevan muchos años entrenando, no sujetos entrenados de 2-3 años, sino sujetos entrenados de 5, 6, 7 años de entrenamiento y que supuestamente tienen una base de fuerza bastante potente. Es más, este estudio duraba 24 semanas. Lo que quiere decir, y lo que muchas veces la gente suele criticar de los estudios, es la propia duración. Pues en este estudio de Barballo y colaboradores teníamos unas 24 semanas de entrenamiento donde se podían ver resultados claros entre realizar un bajo volumen de entrenamiento, algo más, porque eran 4 grupos, ¿no? Cierto volumen de entrenamiento, un poco más y luego mucho volumen de entrenamiento, ¿no? Aquí estaríamos, lo que veríamos en los resultados después de todo este tiempo, estas 24 semanas, veíamos que los grupos de menor volumen de entrenamiento, que estamos hablando de 4 a 8 series por grupo muscular a la semana, haciendo una frecuencia 1, fueron los que mejores resultados obtuvieron. Es más, si veis los resultados a continuación, veis unos resultados súper bonitos y aquellas personas que abogan por una alta intensidad y bajo volumen de entrenamiento han utilizado este estudio como un argumento bastante sólido. De hecho, al final siempre se ha destacado que este estudio vale más que los demás porque la duración es mayor, los sujetos son entrenados de verdad, porque había personas que estaban con cada uno de los sujetos mirando que fueran al fallo real en cada una de las series que hacían y por lo tanto que la información de este estudio era más importante que la de los demás estudios. Como siempre os he comentado, eso de coger un único estudio y decir que esta información es la única válida no suena demasiado bien. De hecho, tenemos mucha literatura y tenemos bastantes estudios que han investigado el volumen de entrenamiento de cara a las ganancias de masa muscular y se pueden sacar medias bastante interesantes de todos estos estudios. Incluso si nosotros cogemos el estudio este de Barballo y colaboradores y lo metemos en los otros, pues al final podemos ver diferentes matices que nos pueden dar un punto de vista más amplio sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora vamos a la revista donde se publicó este estudio y lo buscamos, lo que nos encontramos es lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha retirado el estudio. Que aquellas personas que decían que este estudio era mejor que los demás porque los datos eran más concluyentes y todo esto,
creo que estaban equivocadas. De hecho, yo estaba equivocado también porque hice un vídeo al respecto de este estudio diciendo que había otra línea de investigación que nos estaba diciendo que haciéndolo de esta manera, tal cual, se podían obtener ganancias muy buenas, incluso mayores que... Claro, pero es que lo que ha pasado aquí, que otros investigadores independientes, gente que se dedica a la estadística, ya que estos datos no olían del todo bien, han cogido este estudio, lo han desarmado, han vuelto a analizar los datos y se han dado cuenta que los datos de este estudio no son reales. Y esto es una jodienda para todos. Es una jodienda para los investigadores, bueno, para ellos, al final, si se han inventado los datos o cualquier cosa, que se quite el estudio. De hecho, esto nos demuestra una vez más que muchas veces, aunque nosotros podamos decir, nah, es que se han inventado los datos, han hecho esto, la comunidad científica es una comunidad muy seria que si ven este tipo de cosas se van a poner a investigar porque al final no quieren que se nos engañe. O sea, de hecho, este estudio está indexado en una revista de alto impacto, o sea, es una revista prestigiosa, que si además tienen estudios con datos que están manipulados o falsificados, pues puede destrozar un poco la reputación. Y ya no solo de estos autores, sino de los autores que rodean a estos y a toda la comunidad en general. Lo que quiero decir es que con esto tenemos varias lecturas que podemos hacer de esto que ha pasado. La primera lectura de todas es que si ya tenemos una serie de estudios que están investigando algo y vemos que van por una línea, que la mayoría de ellos, pues bueno, con pequeños matices, teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber en todo lo que se hace a la hora de diseñar un estudio y la propia investigación, cuando tenemos ahí algún estudio que se sale de esta línea de una forma muy radical, pues por lo menos lo que tenemos que hacer es sospechar y ver por qué se ha salido de forma radical de esta línea. Sí que es verdad que podrían llegar a tener sentido estos resultados, aunque me huele un poco raro que personas que llevan tantos años de entrenamiento, entrenando con una frecuencia 1, con tan poco volumen de entrenamiento por grupo muscular, por sesión, entrenando solo con 3 sesiones a la semana, hayan conseguido estas ganancias. También es verdad que el porcentaje de mejora no es tan alto como se ha visto en otros estudios, pero claro, esto ya en principio te huele raro, ¿no? Y luego cuando ya ves que los datos están inventados, pues al final lo que han hecho los autores es que tenían ese sesgo y lo que querían era que se confirmara y ya está. O sea, lo que han hecho básicamente ha sido, han planteado una hipótesis y han hecho lo posible para que se cumpliera la hipótesis que tenían, o no, simplemente querían decir que esto era así y entonces pues vamos a hacer un estudio para que la gente lo pueda afirmar y pueda decir, mira, pues tengo este estudio aquí que dice lo que yo pienso. Entonces, eso es la primera lectura. Luego la segunda lectura es que tenemos que tener cuidado con los mensajes que nos mandan y, como decíamos antes, tenemos que tener en cuenta todos los estudios que hay sobre un tema en concreto y no decir, pues hay un estudio que dice que con una serie puedes ganar masa muscular, pero hay otros estudios que dicen que puedes ganar con 40 series. Entonces no vamos a hacer caso a la ciencia porque te dicen muchas cosas, pero claro, nosotros podemos coger un conjunto de estudios sobre un tema, sacar datos súper interesantes, ir quitando aquellos estudios que tengan un diseño pobre o la muestra de la población no nos interesa o cualquier cosa, y de aquí ir sacando datos de todo esto porque nos puede dar una información súper valiosa. Y estos datos los puedo mostrar en algún vídeo porque la verdad es que llevo tiempo leyendo todos los trabajos que hay hasta el momento en relación tanto al volumen de entrenamiento como a otras variables de entrenamiento, y tengo sacadas mis propias tablas en mis propias conclusiones contrastando con la evolución de diferentes clientes y este tipo de historias, ¿no? Que esto lo haremos más adelante. Pero bueno, es eso, que tenemos que ser muy críticos con lo que leemos y no tenemos que hacer caso a la primera que nos dicen, y sobre todo tener cuidado con el cherry picking. El cherry picking es lo típico de ir cogiendo los estudios que afirman lo que nosotros vamos diciendo. Voy a decir más. ¿Os acordáis de aquel estudio que se publicó hace medianamente poco, que de hecho hice yo una publicación en Instagram, os lo dejo a continuación, en el que se comparaban las sentadillas y el hip thrust y se veía que había una mayor hipertrofia de glúteo en el grupo de mujeres que hizo sentadillas? ¿Os acordáis de este estudio? Bueno, pues este estudio es de Barballo y colaboradores también, y se sospecha que algo está pasando con los datos. De hecho, hay grupos en la comunidad científica que ya están luchando contra este tipo de estudios porque los datos huelen bastante raro. Así que este fue un estudio rompedor. Lo mismo, fue un estudio que intentaba decir lo contrario a lo que se venía diciendo hace tiempo. Oye, que eso no está nada mal. De hecho, al final, si nosotros tenemos un buen diseño, planteamos un diseño perfectamente, lo hacemos todo como hay que hacerlo y se ve algo rompedor que no se estaba viendo, pues oye, pues tendremos que hacerle caso y tendremos que preguntarnos por qué se ha visto esto ahora y antes no se había visto. O
O sea, esto también es importante. De hecho, tenemos que tener en cuenta que la ciencia va cambiando y el conocimiento científico va cambiando. O sea, hace muchísimos años no se sabía de dónde venía la lluvia y ahora lo sabemos con pelos y señales, y puede que dentro de un tiempo nos demos cuenta que algún componente químico que ya conocíamos, pues que no era este y es este otro. Bueno, porque vamos descubriendo cosas nuevas, incluso los métodos que se van utilizando en la investigación son más avanzados, los materiales que se utilizan, los instrumentos que se están utilizando nos permiten ver más allá, cosas que antes no podíamos ver, por lo tanto, conclusiones diferentes. Es un ciclo de cambio y es interesante que estemos aquí viendo qué es lo que está pasando, y bueno, y si hay que cambiar el discurso no hay ningún problema, que muchas veces tenemos ideas asentadas y no las queremos cambiar, y de hecho yo he pecado de ello también en algunos asuntos en los que siempre he tenido las gafas con el mismo prisma y teniendo ciertos sesgos, pero como decíamos, lo importante es luchar contra los sesgos que tiene cada uno. Entonces, ¿esto quiere decir que el bajo volumen de entrenamiento no sirve para las ganancias de masa muscular? No, ni mucho menos. De hecho, podemos periodizar con el volumen de entrenamiento, hacer bloques de bajo volumen de entrenamiento, o incluso plantear un programa de entrenamiento de bajo volumen, llevarlo a medio y largo plazo y tener ganancias de masa muscular y tener muy buenos resultados. El caso es cómo se plantea, ¿no? Simplemente eso, que teníamos una corriente de estudios que decían una cosa y ha venido este estudio intentando romperlo todo, intentar rompiendo los esquemas. Seguramente los investigadores se posicionen hacia el bajo volumen de entrenamiento y lo que querían era tener un argumento a nivel científico que lo sustentara. Simplemente eso. Entonces, deciros que este estudio, que hasta ahora se utilizaba mucho en esta comunidad y que estoy seguro de que habéis oído hablar bastante, está retirado, y este estudio pues ya no nos dice gran cosa, y tendremos que esperar a que sigan saliendo estudios y publicaciones, incluso con diseños muy parecidos a los de Barbello. De hecho, si alguien me está viendo que se dedica a la investigación y quiere plantear un estudio de este estilo, yo le animo a muerte, incluso yo colaboraría también, y le damos caña y a ver cuáles son los resultados, planteándolo perfectamente y haciendo algo así. Y eso es lo que os quería comentar. Por eso os decía que hemos sido engañados, y es que al final este tipo de cosas pasan, pero también quiero que sepáis y quiero que entendáis que la comunidad científica trabaja para intentar traernos el conocimiento más actualizado, más fresco y bien hecho. Sí que es verdad que al final esto se revisa por pares, dos personas que están revisando los estudios, primero tiene que dar el ok el editor, luego se revisa por pares y tienen que dar cada uno de forma independiente el ok. Pasan muchos filtros los estudios, nos podemos equivocar, somos todos humanos, pero pasan muchos filtros. Equipo, esto os quería comentar, veía necesario hacerlo, ya que al final me siento con cierta responsabilidad. Subí un vídeo hablando de este estudio, aunque comentara limitaciones y todo, subí un vídeo hablando de este estudio, subí un post en Instagram hablando del estudio de la sentadilla versus el hip thrust y todo. Lo que quiere decir que al final mi objetivo es traeros el mejor contenido de la mejor calidad posible, y es importante que estéis al tanto y retirar aquello que he hecho, porque al final todo esto lo que está haciendo, pues de alguna manera, es confundir a la gente. Así que gracias por estar aquí, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, una manita arriba, suscríbete al canal, deja comentarios abajo, y en el siguiente vídeo hablaré, si queréis, de los últimos estudios sobre el volumen de entrenamiento y qué cosas interesantes hay. Y bueno, como siempre os digo, no brain, no gain. 1, 2, 3.